Muy buenos días, aprendices del curso Cátedra Virtual de Pensamiento Empresarial, módulo número 1, Mentalidad Empresarial, identificado con el número de la ficha 3577960. Para mí es un gusto saludarlos a través de esta herramienta de atención sincrónica de Teams que nos permite desarrollar las sesiones en línea. Siendo hoy el día viernes 14 de agosto del 2026, 10 de la mañana, doy inicio a esta conferencia web número 3. En esta queremos, por parte de nuestro director regional de la sección de la regional Cundinamarca, el doctor Javier Ricardo Jiménez Rincón, el subdirector de nuestro centro, que es el doctor Argemiro Celis Castro, y nuestro coordinador de formación virtual, el doctor Jairo Alberto Rivera Murillo, queremos dar un saludo de solidaridad a todos los aprendices que de una manera directa o indirecta han sido afectados por este terremoto que sucedió el pasado lunes. Nuestro más sincero saludo de solidaridad. Estamos para colaborar en lo que nuestros aprendices y sus familias requieran. El día de hoy, pues, siguiendo las dinámicas que hemos establecido para el desarrollo de estas sesiones en línea, vamos a abordar esas temáticas de estudio que se están trabajando en la actividad de aprendizaje número 2, que es crear un presupuesto empresarial y aplicar estrategias de promoción basado en las dimensiones del mercado. Pertenecemos al Centro de Desarrollo Industrial, Empresarial y Campesino, que está adscrito a la regional de Cundinamarca. Vamos a recordar las reglas que hemos adaptado en las diferentes sesiones en línea. Vamos a efectuar intervenciones respetuosas, utilizar preferiblemente audífonos y micrófonos. Recuerden que todo el material de estudio y los enlaces están disponibles para que ustedes lo descarguen, lo miren y pues en estas sesiones en línea podamos brindar el soporte que requieren ustedes. En esta semana, que es la tercera, estamos trabajando 2 resultados de aprendizaje. El resultado de aprendizaje número 3 y el resultado de aprendizaje número 4. Yo les envié a ustedes, recuerde que yo ya les había enviado a ustedes el 10, les envié una copia del anuncio cuando se terminó la actividad de aprendizaje 1. Y después el martes tenemos el desarrollo de estas evidencias, de esta actividad, que es la número 2, desde el martes y va hasta la fecha límite de envío de evidencias, que es el 21 de agosto. Por favor, para que nos pongamos, ahorita que es otro festivo, podamos desarrollar esas 5 evidencias que se van a evaluar en este curso. Recuerden, en la actividad de aprendizaje 1 se trabajó 2, que fue la participación en un wiki y en un informe, y en esta actividad vamos a hablar de las otras 3 evidencias que se trabajan en nuestro curso, que es la participación en un foro planteando el presupuesto de promoción. Hay que hacer una evidencia de producto, que es un ejercicio práctico donde ustedes van a mirar los atributos de la idea de negocio y
como tercera evidencia, una evidencia de desempeño que es un video. Ese video lo podemos negociar. A algunas personas no les gusta mucho hacer video, pero eso lo vamos a hablar un poquito más adelante, que es la presentación de la idea de negocio. Si ustedes quieren hacer un video o pueden hacer una presentación en PowerPoint o en el formato que ustedes deseen. Vamos a hacer un recorrido y vamos a empezar a hablar de esas dos evidencias, de esas tres evidencias que vamos a trabajar en el día de hoy. Voy a cerrar aquí un momento la cámara para que no me genere conflicto. Y empezamos con la explicación de esa segunda actividad. Cabe también precisar que les envié a ustedes una invitación para que se inscriban de una vez al módulo 3, al módulo el 3 y el 2 y el 3, para completar toda esta curso que se llama Cátedra Virtual de Pensamiento Empresarial, que prácticamente es como un diplomado porque son 120 horas. Entonces, los tres módulos es importante que los culminen. Yo les invité, les envié un correo y les envié la invitación. Los enlaces se los envié también por el grupo de WhatsApp para que hagan la inscripción en esas bolsas, que eso es una oferta cerrada, es para ustedes no más. Entonces, para que aprovechemos y de una vez matriculemos los otros dos módulos. Mentalidad empresarial, Cátedra Virtual de Pensamiento Empresarial, módulo 1. Les envié inclusive el 1, y les envié el del módulo 2 y el del módulo 3. Entonces, este módulo 1 tiene dos actividades. La segunda se llama crear un presupuesto empresarial y aplicar estrategias de promoción basadas en las dimensiones del mercado. Ya les dije, vamos a trabajar aquí tres evidencias: la participación en el foro, planteando el presupuesto de promoción, un ejercicio práctico sobre atributos de la idea de negocio y un video de presentación de la idea de negocio. Recordemos que la competencia que vamos a trabajar se llama desarrollar estrategias de promoción y venta según un plan estratégico y objetivos de mercado y de ventas de la empresa. Y aquí vamos a trabajar en esta actividad los otros dos resultados de aprendizaje. El 3, que es elaborar presupuestos de promoción basados en las dimensiones del tiempo y comportamiento del mercado. Y un cuarto, que es desarrollar estrategias de promoción para los productos y servicios fundamentados en la cobertura, el mercado y la comunicación. Hemos hablado mucho de un término que aparece allí, que es el mercado y estudio de mercado. Entonces, los gerentes de mercado, empezando porque, ¿qué es el mercado? Acuérdense que el mercado es un espacio, ¿cierto? Ese espacio, pues, cambió con la incursión de las tecnologías de la información y las comunicaciones, o las TIC. Cambió. Ya hablamos de que el mercado es un espacio digital. Es un espacio donde se genera intercambio de bienes y servicios. Que si nosotros hablamos actualmente, pues estamos en una época postindustrial donde ya se sobrepasó la parte física. Ya esa manera tradicional de hacer negocios o de generar los momentos de verdad cambió. Cambió porque ya usted no necesita eh, ir al sitio, al punto de venta, a comprar un producto o adquirir un producto o un servicio. Con la incursión de las nuevas tecnologías de la información, y además en esta época posindustrial es porque ya la fabricación de productos
pues ya pasa a un segundo plano. No es que dejen de ser importantes, porque la única manera de que una empresa o un sistema de producción se mantenga participando en un mercado, pues es precisamente con ello, con la venta de bienes y servicios. La venta de bienes y servicios. Entonces, con la incursión de de las tecnologías, de la información y las comunicaciones, esa manera cambió. Entonces ya hablamos de que en un mercado, que el mercado es un espacio digital donde hay un intercambio de bienes y servicios. De todas maneras, los mercaderistas o los gerentes de mercado decimos, ahí es como una especie de trabalenguas, ¿cierto? Que en eso se basa la investigación de mercado. ¿Qué es la investigación de mercado? De una forma como un poquito cómica. Nos dice que para yo saber lo que debo saber de mis clientes, debo saber lo que yo quiero saber. Eso es como un trabalenguas. ¿Qué significa eso? En la investigación de mercado son todas las estrategias que diseña una compañía o un sistema de producción que me permite conocer cuál es la intención de compra, cuáles son la moda, las tendencias del mercado, cuál es el comportamiento, cuáles son los gustos, los intereses que tiene mi mercado objetivo. O sea, la investigación de mercado no es general, se hace para un segmento de mercado definido. ¿Qué es el segmento? Escoger la población, ¿cierto? Y determinar cuál es el perfil de mi cliente. Definir cuál es el target. Cuando yo defino el target del perfil de mi cliente objetivo, me explico. Yo tengo la población, pero la población yo la debo saber dividir por edades, por estratos socioeconómicos, por nivel cultural, estudios, etcétera, etcétera, ¿cierto? Ingresos, etcétera. Entonces, digamos que nuestra población objetivo, voy a hacer ropa deportiva y el segmento de mercado mío son los jóvenes. Acuérdense que jóvenes, adultos jóvenes, ahora eso también ha cambiado, ¿sí? Porque si uno mira las generaciones, cómo ha evolucionado las diferentes generaciones a través del tiempo, pues cada uno tiene una moda, es algo pasajero, algo que se pone, que se impone, pero que no dura mucho en el tiempo. En cambio, la tendencia es la misma moda proyectada en el tiempo, ¿cierto? Eso es una tendencia. Entonces yo debo conocer cuáles son los gustos. Y digo yo, vamos a hacer ropa deportiva para jóvenes. Jóvenes son, o adultos jóvenes son las personas que están entre los 18 y 25 años, digamos, que están adquiriendo sus primeros empleos, así pues como para ampliar un poco más el rango. Es para decirle a ustedes que es muy diferente hacer ropa deportiva para bebés, para niños, para jóvenes, para adultos y adultos mayores, ¿cierto? Entonces, yo debo saber qué es lo que quieren esos jóvenes. Y de pronto lo puedo ir segmentando más. Para hombres o para mujeres, los gustos entre hombres y mujeres, pues, bueno, difieren un poco más. O bueno, ya no entonces hablemos de hombres y mujeres. Hablemos de acuerdo a su identificación de, ¿cómo le llaman ellos ahora? Identificación de sexo, ¿cierto? ¿O cómo se identifican ellos? Puede ser hombres, mujeres, bueno, y todas las otras formas de clasificarse. Pero entonces debemos definir
un segmento de mercado. Ese segmento de mercado es lo que nosotros llamamos o conocemos con el nombre de mercado o cliente objetivo. Entonces yo debo empezar a investigar. Investigar es generar estrategias que me permitan conocer realmente cuáles son los gustos. Es diseñar estrategias que me permitan obtener datos cuantitativos, porque una investigación de mercados seria es permanente durante el año. O sea, hablemos de un periodo mínimo de un año. Ustedes saben que los tiempos cambian. Y si estamos en otros países, porque aquí tengo estudiantes de Perú, por ahí saludé uno de un peruano o un colombiano que está en Perú, ¿sí? Y es importantísimo atender a esas poblaciones y saber dónde está para poder saber cómo es, cuáles son las estrategias para poder conquistarla. Entonces, la investigación de mercados se hace en un año. Y ustedes saben que no es lo mismo enero que febrero, porque los climas, los factores climáticos, bueno, van cambiando todo. No es lo mismo enero que febrero, ni marzo, ni abril, ni mayo, ni junio. Todos los meses del año son diferentes y no es lo mismo el lunes que el martes, que el miércoles. Depende del sector, del mercado, de mi producto, depende del segmento. Entonces yo debo generar estrategias que me permitan conocer cuáles son las tendencias, los gustos, las preferencias de mis clientes. Entonces, no es lo mismo solamente basarme en diciembre, porque en diciembre, por ejemplo, la gente tiene más recursos, o en junio, que son las épocas de vacaciones que llegan o que las clientes tienen más recursos, donde hay más necesidades, dependiendo de, bueno, las preferencias y de mi producto. Entonces, dependiendo del producto mío, van a ver que en el año van a tener unos picos donde hacia esos picos de ventas altos, donde se va a comercializar, o donde hay más demanda, digamos, históricamente hay más demanda de mi producto en ciertos periodos. Yo debo conocer cuáles son esas tendencias y estar preparado para poder ofertar o incluir esos atributos que busca allá mi cliente. Eso es lo que busca la investigación. Entonces son estrategias para poder conocer cuáles son las intenciones, los gustos, las preferencias de mi cliente objetivo a través de el tiempo y asimismo mirar, porque eh, nosotros generamos, acuérdense que yo les hablaba a ustedes de que nosotros generamos algo, cuando estamos hablando de producción, siempre hablamos de algo que se llama un pronóstico de venta. Yo pronostico que se van a vender X cantidad de unidades de mi producto en cierta temporada, ¿cierto? Y para poder aprovecharlo, pues, ¿qué tengo que hacer? Tener el producto listo, estar preparado, que es lo que me permite a mí obtener esa información. ¿De dónde se obtiene? De la investigación de mercados. Entonces, la investigación de mercados son la estrategia para buscar la información que me permite a mí estar preparado para atender un mercado. Entonces, yo puedo generar una cantidad de productos que yo espero vender. Pero hay situaciones como la que sucedió ahorita el lunes, por ejemplo, un terremoto. ¿Quién prevé un terremoto? Nadie. Y muy seguramente esas variables que están en el entorno general, porque eso es en el entorno general, ¿cierto? El entorno general, acuérdese que una compañía o un sector productivo tiene dos entornos, el entorno general, que es con el que se relaciona, ¿cierto? Y hablamos de toda la cadena de valor.
Entonces, ¿quién no va a estar afectado en Colombia por un sismo? Yo creo que todo el mundo, de manera directa o indirecta, sobre todo los empresarios, el sector productivo, que es el que nosotros estamos hablando aquí en Cátedra Virtual de Pensamiento Empresarial, porque muy seguramente Buenaventura, que es donde se deriva ¿no? el ingreso, el puerto de ingreso de materias primas y bueno, muchos insumos, el valle, todo eh, el eje cafetero, toda esa región resultó afectada. Dígame si no se va a afectar a mí o cualquier empresa que esté en Bogotá o en los llanos orientales no se debe haber afectado por una variable de esa. Entonces, la investigación de mercados nos permite a nosotros estar preparados, ¿cierto? Estar preparados. Pero como les digo, partimos de algo que se llama un pronóstico y el pronóstico es tratar de adivinar cuál va a ser el comportamiento de mi producto en un futuro, ¿cierto? Y eso está acompañado de algo que se llama la incertidumbre, porque yo no sé si realmente, si yo me arriesgo a hacer 1 millón de prendas de vestir, no sé si se vayan a comercializar. Si se comercializan, maravilloso. Si no se comercializan, no se venden porque, bueno, por alguna situación especial, por ejemplo, un sismo, ¿quién prevé un sismo? Nadie. Por decir un ejemplo así como muy a lo extremo y muy actual. ¿Qué va a hacer la empresa con 1 millón de prendas de vestir allí? Pues ahí hay unos costos ya de inversión, ¿cierto? Recuerden que los costos son materias primas, materias en proceso y productos terminados que son los inventarios. Entonces, yo debo estar preparado para hacer frente a todas esas contingencias, ¿cierto? ¿Y eso quién me lo da? La investigación de mercado. Investigación de mercado son las estrategias que yo voy a tener para obtener la información que me permita estar preparado para atender una demanda. Imagine que yo sé por investigación de mercados que mi producto puede venderse, no sé, 1 millón de productos y no los hago y realmente la demanda sí da lo que me dice la investigación de mercado. Y si yo no estoy preparado, pues eso me va a generar pérdidas para mí, ¿verdad? Que es la oportunidad de negocios. Igualmente, en investigación de mercados, pues nosotros sabemos cuál es toda la cadena de valor. Por ejemplo, si yo eh, hago, no sé, estoy en el sector alimenticio, por decir algo. Ustedes saben que en enero o en febrero hay determinadas cosechas, ¿cierto? No sé, cultivo de guayaba, bueno, no sé, de las traviesas, de café, de caña, o de naranjas, o de manzanas, o de peras. Si yo no estoy preparado, porque eso se llama oportunidad. ¿Qué sucede? Acuérdense que en mercadeo existe algo que se llama la mano invisible. La mano invisible es que el mercado se regula solo. Mucha demanda de producto. O sea, demanda es lo que necesitan los clientes sobre mi producto, eso, ¿cierto? Cuando hay mucha demanda y poca oferta, ¿qué sucede con los precios? Crece, sube, ¿sí? Y al contrario, muy poca demanda de producto y mucha oferta, o sea, la oferta son las unidades que están disponibles en el mercado para que lo compren, pues el precio baja. ¿Qué es lo que sucede en cosecha? Hay sobreoferta de ciertos productos. Y si yo no conozco, si no conozco cuáles son las materias primas, es lo que se llama la oportunidad. Yo puedo comprar mucho producto a bajo costo que después me va a representar más utilidades. Eso es solamente para ilustrarles a ustedes jóvenes que en la investigación de mercado son estrategias que me permite a mí conocer, uno, cuáles son las preferencias de nuestro cliente. Dos, estar preparado para hacer frente a una demanda, ya sea positiva o negativa de nuestros productos. La investigación de mercado
hablábamos ya de nuestro segmento de mercado, acuérdese, ya no hay el producto que le sirva de todito, sino que yo debo lo que nosotros los mercadistas llamamos la torta o la parte del pastel, porque es definir cuál es el target y cuál es la población objetivo. Entonces yo debo saber que cuál es el perfil de nuestro cliente y cuál es nuestro mercado objetivo. Para eso tengo que hacer una segmentación de la población, ¿cierto? ¿Qué es la muestra? La muestra es una porción de ese mercado objetivo. Me explico. Yo digo, dependiendo de el tamaño de mi organización o de mi empresa, ¿sí? Mi empresa tiene impacto a nivel, digamos, nacional o regional, para no ir tan lejos. Regional. Digamos que está en todo el departamento de, en este caso, de Cundinamarca. Yo miro los censos. ¿Cuánta población tiene Cundinamarca, incluyendo la capital que es Bogotá? Por decir un ejemplo y un número, hablamos que Cundinamarca tiene, no sé, unos 20 millones de habitantes, por ser muy un poco, solamente un número, 20 millones de habitantes. De esos 20 millones de habitantes, ¿cuál es mi población objetivo? Entonces digamos que son jóvenes dijimos, entre los 18 y 25 años. ¿Cuántos son? Digamos que esos 20 son el 40%. Un número solamente para entender. Entonces, digamos que saco el 40% de 20, 8 millones de personas, supuestamente. Ese es mi mercado objetivo. O sea, la población objetiva son 8 millones, que eso representan el 40% de la población de jóvenes que tiene el departamento de Cundinamarca. Una investigación de mercados, pues sería que hiciéramos un estudio a los 8 millones de personas para saber, pero es casi que imposible atender 8 millones de personas en todos los sitios, ¿cierto? Entonces es lo que nosotros decimos, tenemos que de esos 8 millones sacar una muestra que sea representativa de ese mercado. ¿Qué significa una muestra? Es sacar una porción de los 8 millones de personas que me represente realmente o que me dé la información que quiera o que desee o que represente la voluntad de esos 8 millones de personas. Usualmente, casi siempre es como el 10%. Entonces, de esos 8 millones de personas, le saco el 10% y nos da como 80.000 personas, más o menos, que esas las personas que esa es la muestra, ¿cierto? La muestra de 8 millones, digamos que es el 10%, solamente como por tener allí unas cifras. Entonces, a esas 80.000 personas son las que yo debo generar estrategias para conocer o hacer la investigación de mercados que requiero, ¿cierto? Entonces esas 80.000 personas no es que las vaya a investigar de una vez, sino que esas 80.000 personas es lo que se llama la preparación de la muestra, que es el marco para obtener la información de lo que yo quiero realmente conocer y saber de ese grupo de personas. Entonces, ¿qué es lo que hago? Cojo 80.000 personas y los divido en los 12 meses del año. Depende. Puedo decir 80.000 personas eh, divididas, ¿sí son 80.000?
Dijimos 20 millones de personas, 8 millones de personas, 8 millones de personas. Son, entonces yo los divido en 12, ¿cierto? O en 54, si quiero hacerlo, eh, pues un poco más, como más, más que, como ir preparando más esas encuestas. Entonces yo sé que yo tengo que entrevistar o investigar más o menos unos 1.400 o 1.500 personas semanales. Y yo de eso, pues ya debo determinar cómo voy a enviar, cuál es la fuerza de investigadores que voy a hacer. Entonces, necesitaré, no sé, 10, 15, 20, eso ya depende de los recursos que tenga, porque pusimos una muestra bastante grande, ¿cierto? Eso depende del impacto que va a tener. Entonces, asimismo, es que nosotros vamos a sacar de una vez presupuesto. ¿Cuántas personas necesito? ¿Cierto? Si voy a hacer encuestas, si voy a hacer focus group, voy a hacer, mirar a ver qué estrategias voy a implementar para hacer eh, mi investigación de mercados. Eso se llama la preparación de la muestra. Yo debo saber que tengo que hacer como 1.500 entrevistas. Entonces puedo hacer tantos focus group, no sé, de 10 o de 15, de 20 personas. ¿Cuántas? Durante una semana. ¿Cuántas personas necesito? Entonces necesito que vayan a los puntos de venta, bueno, dependiendo de donde estén, etcétera. Eso es lo que se llama la preparación de la muestra, ¿cierto? ¿Cuál es el marco muestrial? ¿Cierto? ¿Qué necesito hacer? ¿Cuántos debería conocer? Solamente les puse números como para que me entiendan qué es lo que hace uno en preparación de la muestra, ¿cierto? Eso es lo que necesito. Después de que se hace la preparación, que ya sé que debo hacer, no sé, 1.400 eh, clientes que están dentro de mi mercado objetivo, viene la recolección de datos. Entonces, ¿qué es eso? Es la sumatoria de todos los instrumentos de investigación. Entonces, vamos a aplicar encuestas. ¿Cuántas encuestas vamos a hacer? Que sean, y viene la preparación de cada uno de, eh, de los instrumentos. Eso es lo que se llama el trabajo de campo. Hay un trabajo que se hace en la oficina. En la oficina, ¿qué hago yo? Planeo, ¿cierto? ¿Qué se hace en campo? Salen mis investigadores a tomar los datos, es lo que se llama la recolección de datos. Ahora, ¿cómo se hace? De manera presencial hay diferentes estrategias. Lamentablemente, la gente cuando habla de investigación de mercados o investigación en general, eso es sinónimo de aplicar encuestas. Y resulta que la encuesta es la última estrategia que un gerente de mercados debe aplicar, porque muchas veces, si yo no tengo mi cliente interno o el investigador muy preparado, él puede sesgar o conducir a un error. Fíjese, en la historia de Colombia se ha presentado que muchas veces las encuestas del DANE les toca repetir el estudio porque contratan un poco de personas que se dedican a generar datos falsos. Eso es así. Entonces, entre más grande la compañía, entre más amplio sea el marco muestreal, pues van a ser mucho más rigurosos los elementos de control. Así de sencillo. Entonces, eso es lo que se llama recolección de datos. Una vez se obtienen los datos, dependiendo de las estrategias que se tienen, vamos a procesar los datos. ¿Qué es procesar los datos? Es convertir esa información en números, o sea, información que puede ser cualitativa o para poder procesar los datos deben convertirse en datos cuantitativos.
cuantitativos. Podemos en los elementos obtener información cualitativa, o sea, cualidades, ¿cierto? Entre más preguntas abiertas sean, pues es mucho más difícil y es un reto para el investigador tener datos o confiabilidad. Por eso es, usualmente se hacen, son preguntas cerradas. Sí, no. ¿Le gusta? Sí, no. ¿Lo compra? Sí, no. Entre más cerrada sea la pregunta, menos variables para procesar, ¿cierto? Conozco. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Porque si usted le pregunta a una persona, ¿qué le gustaría tener? Infinidad de respuestas. Hay que preguntar, hay que saber preguntar. Eso es lo que viene en la preparación de la muestra. ¿Le gusta el color rojo o amarillo? Listo. Porque si le gusta, si cambia la pregunta, fíjese, una pregunta. ¿Qué color le gustaría la camiseta? Entonces, pueden decir rosada, rosadita con rayas, infinidad de posibilidades. En cambio, si usted delimita la pregunta, ¿le gusta la camiseta blanca, roja o amarilla? No, roja, amarilla, verde, etc. Esos colores primarios, al menos para... Eso se llama preparación de la muestra. El procesamiento de los datos es tomar esa información que debe ser de índole cuantitativo, o sea, con números, para poderla procesar, tabular, procesar y tener métodos estadísticos que me lleven a realizar análisis de resultados. Entonces, digamos que las 80,000 personas que representan mujer como Estreal, ¿cierto? Es en un año que voy a obtener esa información. Nos va a mostrar qué, cuál es la tendencia. Entonces, a los jóvenes les gustan las camisetas de color azul. Listo. Ya tenemos. Y una gran cantidad de personas dice que le gusta azul, otro, el 40% dice que hay azul, que el 20% le gusta amarilla y que los otros verdes. Ah, bueno, ya son datos para obtener lo que se llama el análisis de los resultados, o sea, es los procesos para poder interpretar o analizar eso que me están dando allí, ese procesamiento de los datos. Y ese análisis de resultados debe presentar información que le permita a los tomadores de decisiones, pues realmente tomar decisiones, ¿cierto? Bueno, aquí hay porque nos pide aquí dentro de los elementos que vamos a trabajar, que habla sobre análisis de atributos. ¿Qué es un atributo? Pues son las características que va a tener nuestro producto, ¿cierto? Son las características físicas que va a tener. Entonces, tenemos que tener definido un producto. ¿Qué es el producto? Es una estrategia que diseña una empresa para dar respuesta a una necesidad que está haciendo, que va a ser satisfecha total o parcialmente, ¿cierto? O que ya está siendo satisfecha parcialmente y nosotros podemos mejorarlo. Eso es un producto. Entonces viene la primera, que eso está dentro del objetivo misional de la organización. Después vamos a identificar cuáles son los componentes físicos. Importante que aquí tengamos en cuenta que nuestro producto puede ser tangible o intangible. Un producto tangible es aquel que se puede ver sus características físicas. Pero si no es físico, si es un servicio, hablemos de un médico, pues también hay atributos que pueden tener allí. Entonces, el médico, pues acuérdense que todas las áreas de conocimiento tienden a ser más especializadas. ¿Qué necesitamos? Un médico general que tenga una especialización en medicina interna, que sea gastroenterólogo y que tenga una supraespecialización en hígado. Cada vez es más específico. Mire que eso también aplica tanto para bienes tangibles como para bienes intangibles. Esos son los atributos que debe tener el producto. Entre mayor claridad tengamos, pues mucho mejor, ¿verdad? Que esos son los atributos que son las características que va a tener nuestro producto.
porque allí dicen, les dice a ustedes que realicen un informe con atributos del producto. Bueno, entonces hay diferentes teorías, la idea es realizar preguntas que nos permitan generar esas estrategias. Y el material de estudio pues nos trae diferentes tips, orientaciones que nos permiten a nosotros abordar esas temáticas. Acuérdense que existen dos tipos de planes dentro del sector empresarial. Hay algo que se llama el plan estratégico, que es lo que está concentrado en nuestra visión. Es una vista al futuro. ¿Y quién tiene ellos? ¿Quién tiene esa visión estratégica? Pues los dueños de o la gerencia de la compañía. Porque hay otro plan que es el táctico, que es más operacional. Aquí estamos hablando de un plan estratégico. No es solamente diseñar una estructura de un sistema de producción que dé respuesta o satisfaga una necesidad insatisfecha, sino que miremos cómo se va a ver en el futuro. Eso es lo que es. ¿Cómo se hace o cuáles son los componentes de un plan estratégico? Siendo respetuosos de todas las estrategias autónomas que tenga la compañía. En conclusión, tenemos la visión que ya les había mencionado. La visión es cómo me proyecto yo en un horizonte de tiempo. Lo mínimo son entre 3 a 5 años, ¿cierto? ¿Cómo me veo? Si hoy es mi punto de partida y cómo me veo en 5 años. Esa es la visión. Partiendo de algo también básico que es más operativo, que es la misión, que es el objetivo misional que persigue el satisfacer la compañía con ese producto. Esa es la misión, el objetivo misional. A partir del análisis de unos factores que son, acuérdense que hay una estrategia y muchas compañías lo adoptan, que es los factores externos e internos de la compañía. Es para hablar de esos dos entornos, el entorno general y el entorno específico. Hablamos de la matriz DOFA, debilidades, oportunidades, ¿cierto? Eh, amenazas, que son los factores externos e internos. Y esos, después de haber hecho el análisis de esas amenazas, oportunidades, factores externos y factores internos, viene a realizarse algo que se llaman los planes de acción. O sea, cursos de acción, cómo se va a desarrollar esos factores. Esos son los factores mínimos que debe tener el, un plan estratégico, o sea, la visión, donde se proyecte un conocimiento o cómo es una mirada hacia el futuro, ¿cierto? Establecimiento de unas ciertas políticas para creer el objetivo, que es la misión, que es el objetivo misional, el análisis DOFA, que es una de las tantas estrategias que se pueden generar y el material de estudio se refiere a ellas, que son el análisis de las debilidades y oportunidades, fortalezas y amenazas que allí nos hablan, cuáles son los objetivos. Acuérdense que hay objetivos estratégicos y objetivos tácticos, operacionales. Lo táctico es lo que se está haciendo el día a día, lo estratégico es hacia el futuro. Entonces esos son lo mínimo elementos que debe tener un plan estratégico, ¿cierto? Hay una matriz que le permite a ustedes mirar qué es lo que debe hacer, cuál es el objetivo, cuál es la meta y sobre todo unas estrategias de seguimiento. Eso es lo que nos trae el material de estudio.
Ahora, para hablar de las tres evidencias que tenemos la primera, que es la participación en un foro. Ya saben cómo participar en un foro, pero la idea es que, acuérdense que esto es un objetivo, aquí hablamos de una formación o modalidad de aprendizaje que se denomina solo. Cada uno le da la profundidad. Hay una pregunta generadora de discusión que se llama ¿cuáles considera serían las principales acciones a tener en cuenta, partiendo del hecho de que existe el tiempo y las condiciones del mercado? Entonces, para ustedes, ¿cuáles serían esas principales acciones que debo tener en cuenta? Y es una pregunta muy abierta para que ustedes argumenten sus respuestas. Cada uno, si quieren opinar, si quieren investigar, si quieren profundizar, yo siempre les coloco esto de acuerdo con su punto de vista, el cual es válido y respetable. ¿Por qué? Pues porque cada uno le da la profundidad que desea a su curso, ¿verdad? Entre más profundicen, entre más investiguen, entre más se cuestionen, pues mucho mejor para ustedes y pues para el curso también. Entonces, ese es el foro. Tenemos la segunda evidencia, que es un ejercicio práctico donde hay unos atributos de una idea de negocio. ¿Cuál negocio? El que ustedes quieran. Acuérdense que se llama Cátedra Virtual de Pensamiento Empresarial. Entonces, aquí estamos apuntándole a que ustedes creen un producto nuevo o un emprendimiento. Y entonces sepan definir cuáles son las características físicas que va a tener su producto. Entonces, allí se les describe. Escriba, por ejemplo, estos son guías, porque si ustedes me dicen, no, yo pienso crear una compañía que se encargue de jardinería, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son los atributos? ¿Qué experiencias va a brindar ustedes? ¿No? Nosotros utilizamos motosierras que son, no sé, mm, ahorita todo lo que está de moda, y la tendencia es a que todo sea menos contaminante con el medio ambiente, ¿verdad? Entonces aquí dice atributos como el color, el tamaño, la forma, el uso. Eso si fuera un producto físico. Si fuera un servicio, acuérdense que esto es una orientación, una guía, ¿sí? Evalúe, acuérdese, si está el producto ya hecho o si lo va a cambiar. Por eso dice el segundo, evalúe los resultados de las modificaciones que va experimentando en cada atributo hasta que logre, según las investigaciones de mercado, que su producto es innovador. O sea, va a haber un factor diferenciador con el, con el de la competencia. Por eso es importante que cada uno sepa cuáles son los atributos de su producto. ¿Listo? Mire, aquí les damos más orientaciones. ¿Qué negocio tiene? ¿Cuál es el emprendedor? ¿Qué emprendimiento tiene? ¿Cuál es el mercado que va a ser el mercado objetivo? Ubicación geográfica, demográfica, estrato, lo que ya les hemos venido explicando, ¿cierto? ¿Cuáles son sus clientes? ¿Cuál es la competencia? ¿Cuál es la propuesta de valor? La propuesta de valor es la que está también consagrada en la misión, que es la promesa al cliente. Yo les voy a ofertar a ustedes un producto y ustedes van a recibir a unos costos. Costo es diferente a valor, ¿cierto? Pero va a tener ciertos atributos. Esa es la promesa de valor, la propuesta de valor. Bueno, entonces aquí hacemos una lista de chequeo para que hagan ustedes ese informe. Y por último viene un video, que es la presentación de negocio. Entonces, importante que ustedes, algunos aprendices no les gusta aparecer en los videos. Entonces, si no quieren hacer video, hagan la presentación en PowerPoint o en el formato que deseen y me suben esa presentación. Si es un video, es un videito corto donde ustedes van a proyectar cuáles son el emprendimiento que usted está haciendo y dice que comparta cuáles son los atributos más importantes que ustedes detectaron en el análisis DOFA, o sea, factores externos, debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que tienen allá su emprendimiento.
Estos son, como les digo, son guías, son orientaciones. Si quieren hacer su videito, mírelo, de 2 a 5 minutos, un máximo de 2 a 5, me envían el enlace, utilizan la herramienta, lo suben a YouTube o el enlace que ustedes que estén utilizando. Y si no quieren hacer un videito, hagan una presentación. Bueno, básicamente eso es lo que teníamos para compartir el día de hoy con ustedes. No sé, Cristian, si tienes más, si tienes preguntas, si tienes alguna inquietud, duda. Cristian, Cristian, ninguna. ¿Estás perdido con el wiki? El wiki, venga, le digo para que entienda, Cristian. Entonces, hablamos aquí, hagamos un recorrido por la plataforma para que sepa cómo participar en el wiki. Es su proyecto de vida. Entonces, lo que usted quiera compartir en su proyecto de vida. ¿Cómo participamos en el proyecto de vida? Entonces, entramos a Cátedra Virtual de Pensamiento Empresarial, módulo 1. Voy a ingresar aquí con el rol de aprendiz para que veamos la misma interfase. Entonces, ¿dónde está el wiki? Entonces, en la actividad 1, la primera es wiki proyecto de vida. Entonces, damos clic en el wiki, que es como si fueras a participar en un foro. Mire, aquí han participado todos sus compañeros. La duda, ¿cómo ingreso mi participación? Entonces, aquí, mire, aquí está el instrumento de evaluación si lo quieren mirar, pero aquí donde dice ver, entonces usted abre esto y le dice editar el wiki. ¿Listo? Y aquí usted va sin borrarle a sus compañeros. Entonces se abre esta ventana. Aquí hay unas para herramientas para hacer más vistosa su presentación. En este lado, entonces hace su presentación. Dice, mi nombre es Cristian Sánchez, creo que se llama. Y dar mi proyecto de vida, ver qué es lo que está haciendo y hacia dónde, quién es, qué tiene y para dónde va. Y después que lo haga, le da a guardar. No sé si le queda clara, resuelta su duda, Cristian. Ah, bueno, ok. Listo, Cristian. Entonces, aprovechar este fin de semana, hermano, que es festivo, para que de una vez desarrolle las 5 evidencias, el wiki, el informe, participe en el foro, desarrolle un ejercicio práctico que hay por allí y hacer el videito, el de los atributos. ¿Listo? Si no hay más dudas ni preguntas, le agradezco mucho la participación en este espacio. Que mi Dios lo bendiga y nos vemos el próximo viernes. Voy a detener la grabación y una vez se genere, se la comparto. Muchas gracias. Que Dios los bendiga.